Saludos, profesor. Habla Diego Díaz y junto con mi compañero René Montero procedemos a exponer sobre nuestro proyecto llamado Digitalizador de Radio AM. El temario de esta presentación consiste en una pequeña introducción, luego se discuten las configuraciones de amplificador utilizadas, luego se entra en detalle el circuito simulado y finalmente se entregan las conclusiones. Introducción. Primero, ¿qué es la modulación? La modulación es una técnica de procesamiento y manejo de señales que codifica información en una señal portadora mediante la manipulación de algunas de sus propiedades. ¿Por qué se hace esto? Porque en ciertos ambientes como el aire hay ciertas señales que tienen capacidades de propagación favorables, lo que permite transmitir a grandes distancias. En el caso de la modulación AM, como lo dice su nombre, amplitud modulada, la propiedad manipulada es la amplitud, tal como se muestra aquí en la imagen. La señal moduladora se codifica en la portadora, usualmente mediante un modulador de producto, y su información queda guardada en la amplitud de la portadora. Ahora, en la parte de la demodulación, si no estamos hablando de información digital, lo cual simplifica todo debido a que sabemos qué es lo que estamos esperando, si un 1 o un 0, las técnicas se dividen en dos grupos. Está la demodulación coherente y la demodulación no coherente. La demodulación coherente implica el uso de una señal nueva, una señal portadora que sea exactamente igual a la portadora que salió del origen. La demodulación no coherente, no. La ventaja de una demodulación coherente es que permite la recuperación total de la información original, mientras que la demodulación no coherente genera una señal nueva, muy parecida al original, o sea, la información se pierde, o la información original. El problema es que para realizar una demodulación coherente se requiere alguna manera de producir la portadora original y sincronizarla, lo cual se hace generalmente mediante un PLL, el cual es un dispositivo complejo y costoso. Y la forma en que lo hace se refleja en la primera ecuación mostrada acá. Una vez extraída y sincronizada la portadora, esta se multiplica con la señal entrante y gracias a la identidad del coseno cuadrado es posible transformar este coseno en esto y así la señal de información se desacopla del coseno y es posible extraerla mediante un filtro debido a que el filtro va a eliminar esta parte del coseno y va a quedar esta señal escalada por un medio que eso es fácilmente manejable. En base a esto se genera el principio general del proyecto, el cual se deriva de esta segunda ecuación. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasa si nos ahorramos el PLL y multiplicamos la señal de entrada con sí misma, la cual está inherentemente sincronizada, obviamente? Y el resultado sería este, mt cuadrado coseno cuadrado. Entonces, ¿cómo recuperamos la operación, o sea, cómo recuperamos la señal de información mediante operaciones matemáticas? Ese es el principio de este trabajo. Bueno, a continuación explicaré algunas de las configuraciones que se usaron con los amplificadores en la realización de este proyecto. El primero es el amplificador de tensión inversor, que amplifica la señal de entrada que entra por la entrada inversora del amplificador operacional, pero también que la salida se ve invertida. En la imagen que se ve en la presentación es el esquema que representa el circuito de la configuración y su representación, que es la ecuación de salida de este circuito. El siguiente amplificador sumador inversor, que como bien dice su nombre, su aplicación trata de sumar las señales de la entrada inversora del amplificador operacional para así obtener una señal resultante a la salida. Ahora, si es que las resistencias que se usan son del mismo valor, la salida será igual a la suma correspondiente que se espera como si fuera una suma normal matemática. Ahora, como se ve en la siguiente imagen, se puede ver el esquema de la configuración del sumador inversor y la ecuación representante de la salida. El amplificador logarítmico es un amplificador operacional que se construye de la misma forma que su configuración inversora, pero con la diferencia de que su resistencia de la alimentación es sustituida por un diodo o un transistor del tipo NPN. Ahora bien, el comportamiento de este tipo de configuración es que se comporta como un circuito cuya salida es proporcional al logaritmo de la señal de entrada. Y a continuación vemos los esquemas de los dos tipos de señales logarítmico y su señal de salida. Y el siguiente, que es el último amplificador tipo de configuración, es el antilogarítmico, que este tipo de configuración del amplificador operacional es el análogo del amplificador operacional logarítmico,
con la diferencia que en donde se encuentra ubicado el diodo u transistor, y también matemáticamente hablando, sabemos que para sacar el antilogaritmo es aplicar una exponencial. Por eso también esta configuración es conocida como exponencial, por lo cual la salida se representa con la siguiente ecuación. Bueno, respecto al circuito de modulador, la primera parte corresponde al subcircuito A, ubicado acá, es el cual nos provee de la señal que simboliza la señal de voz. En este caso es un generador de señales y el cual está generando una señal triangular. Esta señal triangular se alimenta directo a un subidor de 1 volt. ¿Por qué se hace esto? Para evitar que la señal tenga cruces por cero y poder demodularla de manera correcta. Y esto es una técnica estándar que existe y se usa, no está inventada solo para este circuito. Luego se tiene el modulador de producto, el cual cumple la función de multiplicar nuestra señal de voz por la portadora. Y acá tenemos la salida de nuestra señal AM. En esta diapositiva se puede ver el osciloscopio con la señal de voz en amarillo, la señal triangular, y la portadora modulada en azul, junto con sus expresiones matemáticas acá arriba. Esta ecuación de aquí arriba corresponde a la técnica formal, en la cual posee el coeficiente Kc para evitar que la señal sobrepase 1 y cruce por 0 luego de ser sumada. Y aquí abajo tenemos la expresión simplificada que corresponde a nuestra señal, directamente a esta señal es la que estamos ocupando para este proyecto. Luego, el subcircuito B se encarga de elevar la señal a un punto en que no posea ningún valor negativo. Esto es necesario porque los multiplicadores en base a amplificador operacional funcionan en base a las señales al dominio logarítmico, como explicó mi compañero previamente. Por ende, no podemos tener valores negativos porque si no, no funciona. Una vez hecho esto, se toma la señal y se multiplica por sí misma mediante el subcircuito C. Aquí se puede ver que la señal sale por acá y hay dos entradas que son la misma señal. Naturalmente esta señal está sincronizada y estos amplificadores cumplen la función de multiplicarlas por sí mismos. El primer amplificador operacional, este de acá, toma una de las señales de entradas idénticas y la pasa al dominio logarítmico, haciendo uso de la ecuación de choque. Luego, el segundo amplificador hace lo propio con la otra señal y, en vez de solo pasarla al dominio logarítmico, la multiplica con la otra señal que ya está en el dominio logarítmico. Esto estrictamente es una suma, pero por propiedades de logaritmo, si yo sumo dos logaritmos, se multiplican, en el argumento se multiplican los dos valores. Este tercer amplificador operacional se encarga de la cancelación de los valores los valores constantes de la corriente de saturación y del voltaje térmico. Esto es necesario porque si no, si lo devolvemos así nomás al dominio normal, lo sacamos así del dominio logaritmo, vamos a tener ciertas constantes que son imposibles de eliminar y que son muy difíciles de determinar el valor. Por ende, aquí lo que se hace es pasar un voltaje de valor 1 al dominio logarítmico y este valor 1 divide la multiplicación previa que tenemos. Y luego de esto, este divisor antilogarítmico lo que hace es simplemente cancelar los valores que no se pueden determinar y devolvernos al dominio normal. Salimos del dominio logarítmico acá. Aquí en el osciloscopio se puede ver la señal escalada, que es la misma señal AM obviamente, pero que está por sobre el eje 0. Y en esta parte de acá se ve la señal multiplicada por sí misma. Naturalmente la magnitud aumenta porque estamos hablando de la misma señal al cuadrado. Aquí tenemos la expresión matemática de esta señal en azul, y lo que podemos ver es que el coseno, o sea, la señal de información está desacoplada del coseno. O sea que al filtrarlo, cuando esto se vaya a 0 y esto se vaya a 0, vamos a tener esta señal remanente, y como está multiplicada por 1/2, vamos a tenerla convenientemente sola. Entonces lo único que nos estaría quedando sería esta señal, el 1/2 y el 4, que es lo que hay que eliminar mediante una simple operación matemática. Finalmente tenemos el subcircuito D, que se encarga de hacer el filtrado paso abajo, y el cual corresponde a una configuración, perdón, el cual corresponde a una configuración súper simple de segundo orden, en el que
Las resistencias tienen los mismos valores y los condensadores también. Aquí hay un error, este también es 0.27. Y la frecuencia de corte queda cerca de los 60 kHz. Ahora, ¿por qué se deja tan arriba cuando la señal de voz es de 20 kHz? Esto es porque en nuestro caso, como estamos ocupando una señal triangular, se necesitan más componentes de frecuencia para que la señal quede con una forma aceptable. Pero en caso de que sea una señal de voz, o sea, una situación real, no es necesario hacer esto. Con filtrar de los 20-21 kHz es suficiente. Y finalmente el subcircuito E lo que hace es simplemente eliminar este 4 más un medio que mencioné previamente para dejar la señal solita y tranquila. Entonces, en esta salida de MDT, lo que deberíamos tener es exactamente lo mismo de esta señal de voz MDT. Y eso es lo que se puede ver acá en el osciloscopio. Aquí tenemos la señal MDT elevada en 4.5 y luego de sustraer esta componente se obtiene esta señal de acá. Bueno, los primeros detalles que se observan es que obviamente tenemos mucho ruido, lo cual no es muy satisfactorio que digamos, pero por lo menos se puede observar la forma original de la señal. Y el otro detalle es que tenemos un desfase de casi medio siglo. ¿Por qué se provoca este desfase? Bueno, esto es porque el Proteus va sumando un pequeño desfase, va sumando un pequeño delay con cada componente. Y como tenemos muchos componentes, esto se va sumando y al final quedó en un desfase de medio ciclo. Ahora, el ruido naturalmente se puede ver acá y molesta, por supuesto, pero esto se puede mitigar fácilmente con un filtro de mayor orden, con filtros más, con una pendiente más pronunciada. A continuación, como vemos, el circuito ADC, el que utilizamos para convertir esta señal. Ahora, dependiendo de la señal que nosotros obtuvimos, fue un desafío, ya que primero la señal tenía unos rangos de 4.10 a 5.10 volts, por lo cual era difícil, no escapábamos de los rangos para digitalizar esta señal. Por lo cual se hizo uso del siguiente circuito y ecuación que está en la siguiente diapositiva, el cual nos ayuda a jugar con el valor offset y la ganancia de este circuito. Entonces, ¿qué se realizó en este proceso? Como yo mencioné anteriormente que teníamos de 4.10 a 5.10 volts, yo quiero cambiar esos rangos de valores. Entonces nosotros consideramos que 4.10 volts fueran 0 volts y los 5.10 transformarlos a 5 volts. ¿Para qué hacer esto? Para que así aprovechar todo el rango de conversión del conversor. Por lo cual, al sustituir estos valores y realizar la ecuación, obtenemos una ecuación de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Por lo cual, el resultado de la ganancia fue de 3.762 y el valor del offset fue aproximadamente 5.2 volts. Por lo cual, al realizar la ganancia es igual a decir que es igual a R3 partido en R2. Entonces, asumiendo que R2 es igual a 1K, R3 tenía que asumir el valor completo de la ganancia, para así mover los rangos de este valor. A continuación haremos unas pruebas del funcionamiento de este circuito general. Primero partiendo con mi compañero Diego Díaz. ¿Se nota ahí, René, el circuito? Sí, se nota. Ya. Entonces partimos con... Ahí se puede ver que está conectada la señal de voz inicial y la señal de voz final al osciloscopio y vamos a apurarlo por frames y ahora lo vamos a dejar correr y ahí se ve que está la señal de voz y aquí está la señal de modulada. Y si vamos cambiando la forma de onda para demostrar que esto está funcionando, se va cambiando la forma de onda. Naturalmente está la presencia del ruido y está el desfase que explicamos anteriormente, pero el circuito de modulador está funcionando.
Adelante, René. Podemos presenciar el software Proteus, que a diferencia de mi compañero tuvo que usar un distinto tipo de circuito, ya que mi computador le costaba el correr el circuito normal conocido, por lo cual aquí ya se ve la implementación del circuito que nos ayudó a cambiar los rangos de valores, y al realizar la simulación podemos ver cómo los rangos empiezan a cambiar dependiendo de cuánto la señal va pasando, desde completamente toda la información hasta cuando ya no hay ningún tipo de información, que es cero. El cual se realizó también en base a lo que vimos en la experiencia del laboratorio, por lo cual fue de gran utilidad esa experiencia. Para finalizar, presentamos nuestras conclusiones. Respecto al resultado del proyecto, si bien fue exitoso, este no se considera exitoso en un 100%, debido a que la señal recuperada no fue perfecta. Se comprende naturalmente que este trabajo es un prototipo, es una idea, pero aún así, si somos objetivos, el objetivo final no se logró a la perfección. Una manera de corregir este defecto del ruido que distorsiona la señal es la aplicación de filtros de mayor orden, lo que nos lleva a otro tema, la viabilidad del diseño. Otra manera de demodular este tipo de demodulación AM es el uso de un detector de envolvente, el cual es un circuito notoriamente más simple que el circuito propuesto. Básicamente un diodo y un capacitor de calidad decente serían suficientes. Pero la diferencia es que con el detector de envolvente no se extrae la señal original, sino que ésta se muestrea gracias a las propiedades de carga y descarga del capacitor. Esto es lo que marca la diferencia y la utilidad del diseño propuesto en nuestro proyecto, ya que este es un demodulador no coherente capaz de recuperar la señal original en su totalidad. Ahora, respecto a la necesidad de elevar la señal original para evitar cruces por cero, esto es crucial para que el diseño propuesto funcione, debido a que al llevarla al cuadrado de manera directa, si se aplica alguna raíz o división, de una u otra manera se pierde información. Recordemos que la raíz de algo al cuadrado es más menos. Una posible idea para cambiar esto es llevar la señal al cubo negativo, lo cual asegura la recuperación de la señal original invertida, obviamente, pero esto arroja un solo resultado, dejando por definir cómo se desacoplaría, por ejemplo, la señal portadora al cubo con alguna operación matemática. Esto es solo una propuesta. Finalmente, respecto al trabajo en equipo, fue muy grato trabajar con mi compañero, se logró una comunicación y coordinación sin problemas, incluso pese a la alta carga académica del semestre. Fue una muy buena experiencia. En cuanto, otra cosa para destacar es la importancia de los amplificadores operacionales, demostrando los versátiles que son dentro del mundo de la electrónica, permitiendo realizar operaciones matemáticas para el tratamiento de la señal. Y con respecto a la etapa de conversión análogo-digital, aunque en un principio se veía simple como la aplicación de un chip según su datasheet, rápidamente se encontró el reto del rango de las señales por el tipo de señal de entrada, por lo cual hubo que averiguar el cómo adaptarlas para que el ADC funcionara correctamente. Por lo cual esto necesita de más estudios y pruebas para corroborar el funcionamiento óptimo de este tipo de señal a convertir. Y también en cuanto al trabajo grupal, se concluye que fue un trabajo óptimo, sobre todo porque hubo bastante comunicación, bastantes reuniones, así que se trabajó de la forma esperada y deseada con nuestro compañero. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.